Gloria a Dios. Vamos a ir a Lucas 19, continuamos con el Evangelio de Lucas. Ya hace por varios años que hemos venido con el Evangelio de Lucas, ya llevamos como 2 años, si no me equivoco, haciendo ahí los números. Paso a paso, desde el capítulo 1 hemos arrancado y el Señor nos ha venido hablando. La intención es de que pudiéramos de alguna manera meternos entre la multitud y entre los discípulos y avanzar juntamente con ellos y aprender del Señor. Poder agarrar desde el inicio hasta el final. Y ya vamos por el capítulo 19. Así que, y este capítulo 19, acá inicia la última semana de vida humana de nuestro Señor Jesucristo. La entrada triunfal es un domingo acá en nuestra lectura. Pasará un lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes será crucificado. Faltan pocos días para su muerte. Él lo sabe, no es algo nuevo. Él lo ha venido anunciando. Igual para los discípulos no es algo nuevo. Él lo ha venido anunciando. Así que está cerca la muerte. Y no sé cómo te sentirías tú, mi hermano, si el doctor te diera la noticia y te dijera: te quedan 4 días de vida. Así está Jesús en este momento. Sabe que le quedan aproximadamente de 4 días de existencia. Bueno, humano, porque Él es el mismo Dios hecho carne. Pero quiera o no, es un golpe emocional. Y es ahí donde nosotros arrancamos el diálogo. Lucas 19, ¿ya estás ahí? Verso 28 en adelante. Y si me trabo es porque ya la vista se me nubla. Ya mis 40 y tantos ya no es como cuando era joven. Tú sabes de eso, ¿no? Si usted está más que yo. Dicho esto, dice, iba adelante subiendo a Jerusalén, Jesucristo, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: hey, ¿por qué estás desatando el pollino?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Había una ley que aplicaba a las personas que tenían cierto poder y autoridad allá en aquel tiempo de la historia, ¿no? Y una de las reglas de esa ley es de que los amos podían hacer uso de las cosas de los siervos. Y en esto aplicaban también los rabinos. Jesucristo es un rabino, por eso se siente con la autoridad de decir: necesito el burriquito, ¿no? Otra interpretación es de que, bueno, era un discípulo y ya había habido un arreglo anterior, ¿no? Sea como haya sido, hay instrucciones. Verso 32: y fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían los mantos por el camino. Y cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Verso 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y este es un dicho en el Antiguo Testamento, de que la misma naturaleza o la misma creación entraría en diálogo si habría una injusticia. Lo que Jesucristo está diciendo es una injusticia callar a aquellos que alaban a Dios. Si esto sucediera, las piedras también hablarían. Eso es un hecho de juicio, lo que Jesús está hablando. Verso 41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y esta es la segunda vez que la Escritura nos habla de que Jesús llora. La primera es con Lázaro cuando muere, y ve el dolor en las hermanas de Lázaro. Y aquí está la segunda vez: ve la ciudad y llora sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras
a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y te rodearán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y aún a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Y Jesucristo tiene una profecía ahí que se viene cumpliendo en el año 70 después de Jesucristo, cuando Tito y su ejército rodean la ciudad y destruyen todo. Y se cumple esta frase de Jesucristo: no dejarán piedra sobre piedra. Esto era lo que acostumbraba Roma en sus conquistas: destruir todo y dejar todo plano. Y se cumple acá lo que Jesucristo está diciendo. Bueno, algo que me llama la atención acá en este pasaje que acabamos de leer es de que hay 3 grupos de personas. Yo quisiera que en el transcurso de la enseñanza el día de hoy meditáramos y pudiéramos ubicarnos en alguno de estos grupos, porque el ubicarnos en alguno de estos grupos va a tener demandas, va a tener responsabilidades, va a tener consecuencias. Y es una responsabilidad nuestra también tomar una decisión sabia, a ver dónde estamos parados nosotros, ¿no? Hay 3 grupos acá que podemos identificar. El primer grupo son los discípulos, los que están alabando con corazones sinceros. Ponen los mantos sobre el burriquito, suben a Jesucristo y comienzan a alabar al Señor. Y el canto que ellos van haciendo está en el verso 37, dice que cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, con la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que ha hecho, y lo que decían era: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y se gozaban los discípulos, dice que estaban alegres, gozosos, cantándole al Señor. Estas habían sido las vidas transformadas y tocadas por Jesucristo. El resultado de su canto es de que habían pasado tiempo con Cristo, habían caminado con Él, habían visto sus milagros, habían visto el sufrimiento, habían visto las obras de Jesucristo y se habían apegado a Él. Eran sus discípulos. Iniciaron el canto, iniciaron la alabanza, iniciaron la adoración. Estos son los que los siguen por ahora, los discípulos. Hay otro grupo entre la multitud que está. Recuerda que son las Pascuas, así que hay multitud de gente que viene de diferentes naciones para la celebración de la Pascua, que tiene que hacerse en el sur, allá en Jerusalén, tenía que hacerse la celebración. Entonces, entre la multitud hay otro grupo, y este otro grupo son los que siguen a los que iniciaron la alabanza. O sea, hay otro montón de gente que comenzó a cantar juntamente con los discípulos. Pero estos no tienen convicciones serias. Estos simplemente se unieron al coro, se unieron al canto, se unieron a la multitud. Estas son las masas que se dejan mover, pero no tienen criterio propio. Estas son las masas que se dejan mover, pero no tienen la capacidad de discernir. Simplemente siguen a las multitudes. No se detienen a pensar hacia dónde van. Porque estas mismas multitudes son las que dentro de unos pocos días gritarán: crucifíquenle. Ahora le están gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria al Señor en las alturas, paz en el cielo. Pero unos días después dirán: crucifíquenme, queremos a Barrabás. Las multitudes que se dejan llevar por otros, los que simplemente son seguidores, no tienen una convicción fuerte con el Señor. Mi hermano, no seas de esos, de los que simplemente siguen a las multitudes. Debes tener lo que mi esposa dice: pensamiento crítico. Debes tener la capacidad de detenerte y evaluar cada una de tus decisiones y de tus acciones, pasarlas por el filtro de la palabra del Señor y no ser uno del montón. No ser uno del montón. No ser uno que simplemente hace lo que los demás hacen. ¿Y por qué estás haciendo eso? Bueno, porque todos lo hacen. Si la mayoría lo hace, ¿quiere decir que está bien? No. Si la mayoría lo hace, no es una evidencia de que está bien. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y el camino que lleva a la perdición es ancho,
y muchos van por ahí. El camino que lleva a la salvación es angosto y pocos son los que entran. Entonces las multitudes no son una base para decir está en lo correcto. Pensamiento crítico. Evalúa a qué grupo perteneces, mi hermano, ¿no? Así que estos son la multitud. Y están los otros, el otro, el que rechaza abiertamente a Jesucristo, el que le dijo, maestro, dile a estos que se callen. No queremos escuchar ningún canto dirigido a ti. Este es el otro grupo. El que abiertamente rechaza a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque ve en peligro su honra, ve en peligro su nombre, ve en peligro su posición, así que mejor rechaza al Señor. ¿Recuerdas? Son los fariseos. Si Jesucristo entra en total poder y si es verdad que Él es el Hijo de Dios, quiere decir de que ellos necesitan someterse a ese Señor y seguir sus pasos. Y hasta este día, en esto que estamos leyendo, hasta ese momento los fariseos lo que intentaban era quitarle la vida a Jesucristo. Y habían dicho, no tenemos que hacerlo en la Pascua porque se puede ver un alboroto y se nos daña la fiesta. Pero esperemos. Llegará el momento en que se nos presente la oportunidad y entonces nosotros le quitaremos la vida a este tal Jesús. Estos son los que abiertamente rechazan a Jesucristo. 3 grupos de personas. Los que son fieles y amantes de Dios y que avanzan en la vida con convicciones firmes. Están nosotros, los que simplemente acompañan a la multitud, ven el montón de gente y dicen que están regalando, yo voy a ir ahí, y hacemos cola, ¿no? Y no sabemos qué está pasando. Y están nosotros los que abiertamente rechazan. ¿A qué grupo, mi hermano? ¿O con cuál grupo te identificas el día de hoy? ¿Con aquellos de convicción firme o con aquellos que simplemente siguen al resto? Porque decidir el día de hoy, si no tenemos claro, o afirmarnos, o vernos en alguno de estos 3 grupos, va a implicar aceptar retos, aceptar responsabilidades, aceptar compromisos, aceptar consecuencias, dependiendo dónde nos encontremos el día de hoy. Así que el modo, mi hermano, el modo en que veamos estos acontecimientos va a determinar la relación que tendremos con el plan de Dios. Así como tú te veas el día de hoy, es así como vas a desempeñarte en tu papel en el plan de Dios. ¿Qué papel ocupas en el plan de Dios? ¿La multitud que sigue sin convicción? ¿Los pocos que siguen con convicción? ¿O los que rechazan abiertamente? Porque cuando vemos la historia, podemos ver también el espacio del tiempo, podemos ver el pasado, podemos ver el presente y podemos ver el futuro. Y cuando nosotros damos un vistazo al pasado, lo podemos encontrar en el verso 37. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos, dice, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces. ¿Y por qué estaban alabando a Dios a grandes voces? Por todas las maravillas que habían visto. O sea que Dios, mi hermano, cuando vemos al pasado, vemos una serie de evidencias que dan testimonio de quién es este Jesús. Ellos están alabando por las maravillas que habían visto. Ellos están haciendo memoria, mi hermano, de las señales, de los milagros. Ellos están hablando del ciego que había visto una vez más. Están hablando del endemoniado al que le salieron los demonios y fue liberado. Quizá el gadareno, aquel que tenía una legión de demonios. Son evidencias, ver hacia el pasado y ver una serie de evidencias de quién es Dios. Y vemos hacia el pasado y nosotros debemos también identificar quién es Dios en nuestro pasado. Ellos vieron al endemoniado, vieron quizá al leproso, se acordaban del leproso o de aquellos 10 leprosos a los cuales Cristo había sanado. También en el pasado estaba el pan y los peces que fueron multiplicados, donde se alimentaron en una ocasión a 5,000 y en otra ocasión alimentaron a 4,000. Ellos están alabando a Dios por las maravillas que habían visto. El discípulo fiel alaba a Dios por las maravillas que ha visto. La gran multitud alaba a Dios porque otros alaban a Dios.
Y están los otros, los que rechazan, los que dicen cantas muy duro, los que te dicen no me gusta cómo le haces cuando cantas. Y hay cierto como que impedimento para alabar a Dios. El que rechaza abiertamente. El que no se goza cuando otros se gozan en la presencia de Dios. Los tres grupos en la multitud que podemos ver en la historia. Seguramente, mi hermano, tú has visto las maravillas de Dios. Y esto nos empuja a ver el pasado por donde nosotros hemos andado. Si no has caminado con el Señor, seguramente conoces a algún creyente que ha caminado con el Señor y quizás has visto cuando dejó el alcohol y de pronto su relación matrimonial se arregló, ya no lo despedían del trabajo y pasaban cosas positivas en su vida. Su lenguaje cambió, su visión cambió, sus metas cambiaron, sus anhelos cambiaron. Eso es ver hacia atrás y ver la historia, las evidencias que Dios ha dejado, para que el día de hoy nosotros podamos tomar una decisión a qué multitud pertenecemos. Hay evidencias. Dios se ha encargado de dejar una serie de evidencias que dan testimonio de su obra en la humanidad. Y es algo que no podemos nosotros negar. Tú no puedes negar las cosas que Dios haya hecho en tu vida. El hecho de que estés hoy vivo aquí quiere decir que la mano misericordiosa de Dios te ha acompañado, porque seguramente muchas veces has estado en situaciones donde quizá la vida se pudo haber perdido. Un accidente, como están los días, una balacera por algún lugar, pero el Señor nos ha sostenido. Hay una historia, hay algo que nos recuerda un andar con Dios o una compañía de Dios. Así, cuando vemos al pasado, vemos un rastro de evidencias, ¿no? Así que eres tú, mi hermano, de los discípulos fervientes que tienen una experiencia con Cristo, o todavía no tienes esas experiencias con el Señor. Y ahí es donde las preguntas nos deben empujar a meditar en nuestra vida. El día de hoy, mi hermano, ¿has tenido tú alguna experiencia que ha dejado rastro en tu vida del poder divino obrando en tu ser? ¿O estás aquí porque es lo que se hace los domingos? No es demasiado tarde, podemos iniciar un andar con el Señor. Pero si ya tenemos mucho tiempo, nos debemos cuestionar, ok, ¿cuál es mi historia con Dios? ¿Cuál es mi andar con el Señor? ¿Cuál es el testimonio que tengo atrás que me dice que Dios ha estado obrando en la vida? Primer grupo, primer momento, ver hacia el pasado. Verso 41, ahí nos empuja hacia el presente. Bueno, podemos aplicarlo a nuestro presente, aunque está hablando de su presente, el momento que Cristo está viviendo, de acuerdo al relato de Lucas. Verso 41 dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y verso 42 diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Si tú supieras qué es lo que está sucediendo ahorita. Y esta mirada que Jesucristo da a su presente, con lo que se encuentra, mis hermanos, es como una multitud enceguecida espiritualmente. Porque Jesucristo se hace una pregunta retórica: si tú supieras lo que está pasando ahorita, si tú entendieras este evento, si tú pudieras comprender los sucesos que se están desarrollando. Recuerda que de esto el Antiguo Testamento nos habló muchas veces. El Antiguo Testamento habló de estos momentos, de la entrada triunfal de Jesucristo, habló de Jesucristo montado sobre un burrito. Incluso hasta en la profecía exacta nos dan los días exactos en que esto sucedería. El pueblo debía saberlo. Habían rastros pasados, pero en el presente lo que había era una ceguera espiritual. Porque había unos que no le siguen,
siguen a la multitud, y habían otros que le rechazaban abiertamente. Ver al presente, también nosotros tenemos que analizar nuestra vida. Las profecías aquí se están cumpliendo y ellos debían haber sabido lo que los profetas decían y lo que las escrituras decían y lo que los mensajeros habían anunciado. ¿Sabes tú, mi hermano, lo que las escrituras dicen para lo que estamos viviendo el día de hoy? ¿Sabes tú lo que las escrituras dicen para tu vida el día de hoy? La voluntad de Dios para tu vida el día de hoy. Debemos tener nuestros ojos espirituales abiertos y ver la dirección que hay en la escritura para nuestra vida el día de hoy. Y cuando vemos a la multitud, y en este caso Jesucristo, cuando ve a la multitud, también ve una multitud religiosa. Están celebrando, están reunidos porque están celebrando una fiesta religiosa. Están todos ahí esperando la promesa. Están celebrando algo que les empuja a la promesa de Dios de que algún día llegaría un rey que traería paz y gobernaría con vara de hierro, de acuerdo a las profecías. Y ahí está la multitud religiosa haciendo el ABC que la religión le dicta, sin embargo con corazones enceguecidos, con corazones incrédulos, ¿no? Porque detrás de esta religiosidad que se veía entre la fiesta y las palmas, y entre la multitud y las tiendas y todo lo que pasaba, había un plan escondido, y el plan era: vamos a matar a Jesucristo. Jesucristo lo había dicho en unas parábolas atrás, de que había un grupo que había dicho: no queremos que este gobierne como rey sobre nosotros. ¿Te acuerdas de esa parábola? Unos versos atrás. Jesucristo cuenta la parábola que le dejó minas a unos de sus siervos y este señor se había ido a otro lugar donde iba a recibir un reino. Pero cuando se fue, una delegación del pueblo mandó a un grupo y fue a decir: no queremos que él gobierne sobre nosotros. Y en la parábola Jesucristo dice: cuando éste regresó, hizo cuentas. Primero hizo el juicio en la casa con los siervos y después con los de afuera, y dijo que les había dado un castigo severo a aquellos que habían pedido que no fuera él el gobernante. En la parábola de las minas, unos versos atrás. Y aquí Jesucristo sigue en el mismo contexto, sigue hablando de las mismas cosas, solo que ahora es un poquito más directo. Si tan solo supieras lo que está sucediendo el día de hoy. Y es interesante el verso 42, porque dice: si también conocieses a lo menos en este día lo que es, dice, para tu paz. Lo que está sucediendo ahí era para el bienestar de ellos, era para la paz de ellos. Pero nosotros ya vimos de que un tiempo después no hubo paz para ellos. Porque cuando no podemos ver lo que es para nuestra paz, las consecuencias no se van a detener, van a llegar las consecuencias. Pero Cristo nos da oportunidades para que nosotros arreglemos nuestro andar, nuestro camino con el Señor. Nos da oportunidades, nos da señas, nos manda a alguien que nos diga, que nos muestre la luz. La Escritura, cuando la lees, te muestra el camino. Quizá una alabanza, algo hace Dios para dejarte saber de que el camino por el cual tú y yo vamos, quizá es un camino que va a traer desgracia, y entonces debiéramos nosotros enderezar nuestro camino para que llegue la bendición en vez de la desgracia. Pero a veces estamos enceguecidos como la multitud que muestra acá Jesucristo, donde Jesucristo les dice: si supieras que esto es para tu propia paz, para tu propia paz. Y ahí es donde también nosotros debemos meditar en nuestra vida y preguntarnos a qué grupo pertenecemos: al grupo fiel que sigue como discípulo a Jesucristo, o a aquel que es parte de una multitud que simplemente sigue al montón, o a aquel que rechaza abiertamente la divina dirección del Espíritu de Dios. Porque el curso de la vida continuará, y Jesucristo en su llanto dijo: lo que viene es desgracia. Pero tenemos el día de hoy la oportunidad
de entrar en razón, de meditar en nuestro camino, en nuestro andar, y de darle sana dirección a cada uno de nuestros pasos. ¿Por qué? Porque es para nuestra paz. Jesucristo dice ahí: si supieres lo que está pasando, que es para tu paz. Mas ahora, dice el final del 42, está encubierto de tus ojos. Ahora no es posible que lo puedas tú ver lo que está sucediendo. Debemos pedirle al Señor que nos ayude y que abra nuestros ojos espirituales y que podamos ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que Dios está haciendo alrededor de tu vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con tu familia? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con tu comunidad de fe? ¿Qué es lo que Dios está haciendo a tu alrededor? ¿Qué son estos mensajes o señales que pudiéramos encontrar en el camino que nos están advirtiendo de una posible destrucción o desgracia, de la cual se nos está advirtiendo para que no caigamos en eso y andemos en bendición? Que eso es lo que el Señor espera, que todos se salven. Es el plan de Dios. El plan de Dios es de que todos nos salvemos. Amén. Vamos a pasar al siguiente pasaje. Ya con esto vamos a ir terminando. Verso 43. Y acá hay una mirada hacia el futuro, una mirada hacia el pasado. Hay evidencia, no podemos negar a Dios obrando en la humanidad. Pero al presente no podemos negar que algunos dicen sí y algunos dicen no. Y ahora ve hacia el futuro Jesucristo, porque vendrán días sobre ti, hablando del futuro, cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Y esto es lo que hace Roma: rodea la ciudad. La estrategia de los ejércitos antiguos, de los gobiernos antiguos: rodear la ciudad. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Se va agotando la comida. A veces se bloqueaban las entradas de agua, y entonces el pueblo va cediendo y va rindiéndose porque ya no hay sustento y hay muerte. Y esto es lo que le pasó a Jerusalén en el año 70. Entonces es interesante que Jesucristo les está hablando 70 años aproximadamente antes de que eso suceda, y les está diciendo: si ustedes entendieran lo que hoy está pasando, esto es para tu paz. Pero como está cegado de tus ojos, y como no pudiste ver que esto era para tu paz, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Como no pudiste ver el momento en que Cristo visitaba tu entorno, que era la oportunidad de tu salvación, viendo hacia el futuro, dice: lo que viene es desgracias. Por eso les decía al principio, ¿en qué grupo nos encontramos el día de hoy? Porque no importa en el grupo donde nos encontremos, habrán consecuencias, habrán responsabilidades, habrán bendiciones o habrán desgracias. Por eso tú y yo debemos ser sabios y tomar una decisión sabia en el rumbo que lleva a nuestra vida. Hermano o hermana, estar sentado en la banca aquí en esta congregación no garantiza la salvación. Es esta relación íntima con Cristo Jesús lo que garantiza nuestra eternidad. Porque no es lo que tú y yo podamos hacer, sino es lo que Él hizo por nosotros. Y nuestra respuesta va a dar testimonio de que está o no está en el control de nuestra voluntad. Jesucristo ve hacia el futuro y les ve un futuro donde no hay esperanza, sino que solamente hay condena, algo que Jesucristo hace sobre las ciudades de Pichorá. Hay un dolor en el corazón del Señor por aquel que se pierde. No hay un gozo, no hay una alegría. Qué bueno que te está pasando esto por desobediente. Qué bueno que vas a sufrir por desobediente. No, no es el corazón de Cristo. El corazón de Cristo es de que todos nos salvemos. Amén.
Y lo que hay es un llanto en el corazón. Eso nos muestra, no quiere decir que Dios está llorando porque de pronto nosotros andamos en desobediencia, no, pero nos indica, nos ayuda a entender cuál es el corazón de Dios hacia el pecador, cuál es el corazón de Dios hacia nuestra vida, y es de que nosotros podamos ver la luz, agarrar el camino correcto y disfrutar de todo aquello que conlleva el hacerle nuestro Rey y nuestro Señor. El deseo de Dios, mi hermano, no es de que tú y yo pasemos una eternidad lejos de Él, en un lugar de tormento y desgracia. El deseo de Dios es de que tú y yo estemos con Él juntos para siempre. Es lo que Él le promete allá en Juan capítulo 14 a los discípulos cuando ellos están tristes porque Cristo dice: me voy a ir, me van a matar, van a crucificar, pero voy a resucitar el tercer día. Ellos se entristecieron y Jesucristo les dice: no se entristezcan ustedes, porque voy a la casa de mi Padre y voy a ir a preparar una morada, voy a hacer un lugar, un espacio. Una morada, mi hermano, no quiere decir una mansión para ti, ¿no? Dios está preparando una mansión para mí. No, no está preparando una mansión para ti. Es una morada, es un espacio en su gran casa. Amén. Es un espacio especial para cada uno de nosotros. Y dice: voy a ir a preparar un lugar y cuando todo esté listo, voy a regresar. Voy a regresar por ti. Y te voy a llevar donde yo estoy, para que tú estés donde yo estoy y estemos ahí una eternidad. Ese es el corazón de Cristo. Y cuando ve el corazón enceguecido, ve los ojos enceguecidos y el corazón en rechazo, lo que produce en Cristo es el llanto. Lástima que no puedes ver lo que está sucediendo, porque lo que viene es grave. Lástima que no puedes agarrar los eventos, lo que está pasando a tu alrededor, lo que estos están gritando. Todo esto, lástima que no lo logras entender, porque esto traería paz a tu vida. Los hermanos alabando, la hermana danzando, los hermanos tocando, cantando, otros llorando, otros orando. Lástima que no podemos ver todo lo que pasa, porque esto es parte de la paz de Dios. Todo lo que Dios está haciendo en tu familia. Lástima que a veces no podemos ver eso, porque eso es para nuestra paz. Con las amistades, quizá. Atrevámonos a ver lo que Dios está haciendo alrededor de nuestras vidas, mis hermanos. Miles de judíos en el año 70 fueron asesinados y miles fueron cautivos. Y el aviso era: si hubieras visto lo que venía para ti, si tú supieras el plan que tengo para ti, es lo que dice el Señor. Si tú te atrevieras a creerme, dice Dios. Si tú dejaras de confiar en tu intuición, si tú dejaras de confiar en tus emociones y en tus sentimientos, y si tú ciegamente te atrevieras, dice el Señor, a creer en mí, podrías experimentar lo que tanto tu corazón ha andado buscando. Porque este pueblo, por años, 1400 años aproximadamente antes de Jesucristo, existe Moisés, cuando Dios le da las leyes y las fiestas. Y por todas esas cientos de años, el pueblo ha estado con la esperanza de este momento. Y ha hecho fiestas para este momento. Y ha hecho salmos para este momento, porque lo que ellos cantan es un salmo de la esperanza de Sión. Es un salmo mesiánico que anuncia la llegada del Mesías. Ellos hacen todo el preparativo. Es como cuando tú y yo hacemos el preparativo para Navidad. Ponemos el arbolito, las luces, los regalos, la ropa nueva, el ponche, los tamales. Hacemos el ABC y todo está preparado, pero Cristo no está en el hogar. Y estamos celebrando supuestamente el nacimiento del Señor. Así este pueblo, con sus fiestas, con sus celebraciones y todo, pero cuando se cumplió todo, no pudieron verlo.
Hermanos, eso es lo que el Señor nos llama el día de hoy. ¿En dónde nos encontramos nosotros? ¿En la multitud que simplemente sigue a otros? ¿O entre los discípulos que fielmente conocen y siguen la verdad y entienden las cosas? ¿O entre los otros que abiertamente rechazan? Debemos tomar una decisión sabia en nuestra vida, porque dependiendo de esa decisión vendrán las situaciones futuras. La oportunidad no puede ser ignorada. La oportunidad para ellos se les escapó. La advertencia la ignoraron totalmente. Mi hermano, no caigas tú en el mismo error de ignorar la advertencia y de cerrar tu corazón y tus oídos e ignorar la oportunidad que Dios te está dando. Porque el día de hoy es día de oportunidad. Porque el tiempo avanza. Porque los días no los tenemos nosotros bajo nuestro control. Porque nuestros días están contados, pero nosotros no sabemos cuál es el número de esos días. No sabemos el día ni la hora en que tendremos que rendir cuentas a Dios. Y hay algo aquí que queda bien claro para nuestras vidas, mis hermanos, y es de que hay un juicio que se acerca. Y no podemos negar esa realidad. Llegará el momento en que tú y yo tenemos que rendir cuentas de nuestra vida, y eso no lo podemos nosotros evitar. No podemos evitar que ese momento llegue. ¿Cuándo va a ser para cada uno de nosotros? No sabemos cuándo va a ser. Pero algunos recibiremos bendición y otros recibiremos condenación. Pero el día de hoy tenemos la oportunidad de decidir cuál es el lugar a donde nosotros queremos llegar. Y si tú quieres estar en el lugar de bendición, lo que la Escritura te aconseja es: haz de Cristo tu Señor. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre, o sea, no hay otra manera, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Ese es Cristo hablando a la humanidad. ¿Quieres encontrar la paz, la salvación? ¿Quieres encontrar la vida eterna? Está encerrada en Cristo. Haz de Cristo tu Señor y tu Salvador. No es lo que tú hagas o lo que yo haga, es lo que Él ya hizo en la cruz. No importa cuánto tú te esfuerces. El joven rico que se le acercó a Jesucristo le dijo: desde mi niñez he guardado los mandatos, he sido íntegro, no he fallado a ninguno de ellos. Y Cristo le dijo: te falta una cosa. Quita los bienes de ti, véndelos, dásle el dinero a los pobres y tú sígueme. El joven rico dijo: no, mejor sigo con lo que yo ya sé, mejor sigo con lo que estoy acostumbrado, mejor sigo con lo que me criaron desde mi niñez, mejor sigo con aquello que aprendí por mis padres y por mis abuelos, pero no voy a seguir otro camino. Y dice que el joven rico se fue triste. Y dice Lucas, se fue triste porque tenía muchos bienes. Habían cosas más importantes que el seguir al Maestro. Que no nos pase lo del joven rico. Que hayan cosas más valiosas que seguir al Maestro. Que no nos pase lo que al joven rico, que simplemente nos vayamos tristeando, pero no aprovechemos la oportunidad de hacer el cambio. Que pudiéramos estar tristes si ya no hubiera esperanza, pero hay esperanza. Porque en Cristo hay esperanza. Amén. Cierra ahí tus ojos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá
a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.